Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y estamos llevando estos estudios del libro de los Hechos. La semana pasada comenzamos esta aventura de poder entender, de poder comprender este importantísimo libro que nos ayuda a conectarnos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, del pueblo de nuestro Dios. El evento más importante de los primeros capítulos de este libro de los Hechos tuvo lugar en el día de Pentecostés, cuando el Cristo resurrecto cumplió con su promesa de enviar el Espíritu Santo de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y le damos gracias a nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus. Y así como Él envió a su Santo Espíritu y cumplió con esa promesa, nosotros podemos estar seguros que esas promesas que Él nos da a su iglesia en estos tiempos, Él las va a cumplir. La vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor, de nuestro Salvador, culminaron en este gran regalo que los profetas, mis hermanos, habían anunciado desde mucho tiempo atrás y que sería reconocido como la principal evidencia de que el reino de los cielos, el reino de Dios, había comenzado. ¿Y cuál es esa evidencia? Que el reino, que demuestra que el reino de los Dios, del reino de los cielos, había comenzado. Es precisamente, mis hermanos, esa gran verdad que el libro de los Hechos nos enseña, de que por primera vez en la historia de la humanidad, el Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu, venía a morar, venía a hacer una morada en el corazón del ser humano, en el corazón del creyente. Pero hay algo que tenemos que tener muy en claro, mis hermanos. Así como el Espíritu Santo de Dios, Él vino sobre nuestro Señor Jesucristo para poder equiparlo, para poder fortalecerlo, para poder ayudarle durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. Así también era necesario que el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre su iglesia, sobre su pueblo, para equiparnos, para poder continuar con ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya no en la tierra, sino desde Él, desde el cielo. La semana pasada estudiamos que el Señor Jesucristo está en el cielo, a la diestra de nuestro Dios Padre. Y hablamos que quizás el mejor título de este libro sería, ¿recuerdan ustedes? La continuación de las obras, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu a través de sus apóstoles. Y por supuesto, ahora en estos días, a través de su iglesia, a través de nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, no solo les aplicaría, no solo sellaría y no solo cumpliría con esa salvación que nuestro Señor Jesucristo ya había logrado en la cruz del Calvario y en su resurrección, sino que el Espíritu Santo de Dios los impulsaría. El Espíritu Santo de Dios los movería a los apóstoles a proclamar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Así que, en base a lo que hemos dicho, podemos concluir lo siguiente: que la salvación se recibe para poder compartirla.
La salvación que hemos recibido de nuestro Salvador Jesús, de nuestro Dios, no es para tenerla de una manera egoísta con nosotros, sino por el contrario, es para poder compartirla, para poder anunciarla, para poder proclamarla. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido la salvación de nuestro Señor? Levanten la mano. Levanten la mano. Muchos de los que están aquí hemos recibido esa bendita salvación. En otras palabras, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Pero la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que hemos recibido esa salvación, estamos compartiendo esa salvación? ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos llevando y proclamando las grandes maravillas que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas a las personas, al prójimo? La salvación, mis hermanos, se recibe para compartirla. Pero sin embargo, antes, Lucas, el médico amado, nos dice que antes del día de Pentecostés hubo un tiempo de espera. Y él nos habla de 40 días. 40 días entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la ascensión. Y luego 10 días adicionales entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. En otras palabras, hubo un tiempo de espera de más o menos 50 días. La semana pasada hablamos de que las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo fueron muy claras. Y Lucas, mis hermanos, las repite para enfatizarlas. Primeramente nos habla al final de su evangelio en Lucas 24, versículo 49, nos dice: he aquí el Señor Jesús, he aquí, yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y luego les dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, hasta que seáis revestidos, llenos de poder desde lo alto. Y luego al inicio, al comienzo de este su segundo libro, en Hechos capítulo 1, versículo 4, nos dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran, dice, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Un tiempo de espera. Ellos tenían que esperar hasta recibir el poder, la venida del Espíritu Santo de Dios. Y aquí hay algo muy importante que nosotros como iglesia y como individuos tenemos que aprender. Que cuando nos estamos buscando ese propósito de Dios, ese plan, o cuando nos estamos embarcando a hacer algo para nuestro Dios, hay que tener cuidado de no ser vehementes. Hay que tener cuidado con nuestras emociones. Hay que esperar. Hay que esperar, buscando la guía de nuestro Dios, buscando su dirección. Nunca nos olvidemos que los grandes hombres de Dios, a las grandes mujeres que Dios utilizó en la Biblia, precisamente ellos esperaron. Abraham, José, Moisés, aún el apóstol Pablo esperó. Pero sin embargo, Lucas nos dice que durante este periodo de espera, los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor, ellos no estuvieron inactivos. Por el contrario, Lucas nos dice que ocurrieron 4 eventos muy importantes en la vida de estos hombres y mujeres, en la vida de la iglesia. Los versículos 6 al 8 nos hablan de que durante este tiempo ellos recibieron la comisión, la gran comisión de nuestro Señor. En los versículos 9 al 11 también nos habla de que ellos fueron testigos oculares de ese acontecimiento, mis hermanos, tan maravilloso, la ascensión de nuestro Señor Jesús cuando Él fue recibido en gloria en los cielos. Los versículos 12 al 14
nos habla de que ellos fueron obedientes al mandato de nuestro Señor. Nos dice que ellos regresaron a Jerusalén y que estuvieron ahí, dice, perseverando, dice, unidos, unánimes en oración. Y los versículos 15 al 26, al final de este capítulo, nos habla que los discípulos, los apóstoles, estuvieron muy ocupados buscando al reemplazante de Judas. O sea, ellos estuvieron esperando en el Señor, pero al mismo tiempo activos, buscando del Señor. Y esto nos ayuda, mis hermanos, a nosotros también, a entender lo siguiente: que para buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, para poder buscar, mis hermanos, ese plan que el Señor tiene especial para nosotros, si bien es cierto, tenemos que esperar, pero eso no significa que tenemos que estar inactivos. Por el contrario, como estos hombres, tenemos que estar activamente buscando de nuestro Dios en la oración, buscando de nuestro Dios en el estudio de su palabra. Es muy triste ver a hermanos totalmente, completamente inactivos, no sirviendo a su Señor. Y cuando tú les preguntas, mi hermano, ¿cómo va la vida? Aquí estoy tratando de buscar, esperando el propósito de Dios para mi vida. Pero eso no debe de ser la actitud de un cristiano. Luego leemos Hechos capítulo 1, versículo 6. Y encontramos aquí algo muy interesante. Este grupo de apóstoles, de discípulos del Señor, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? ¿Restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Pareciera que fuera algo que no tuviera. ¿Cómo así es que estos apóstoles, estos discípulos, sacaron esta pregunta? ¿De dónde sacaron esta pregunta? Pero nunca nos olvidemos, mis hermanos, que justamente el mensaje, el tema principal de nuestro Señor Jesús, desde el inicio de su ministerio aquí en la tierra, fue precisamente anunciar el reino de los cielos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es una nota musical, mis hermanos, que se repite una y otra vez a lo largo de los evangelios. Y en el versículo 3, si nosotros podemos recordar la semana pasada, Lucas nos dice que durante estos 40 días el tema principal de la enseñanza de nuestro Señor, del Cristo resucitado a sus apóstoles, fue precisamente concerniente al reino de Dios. Ahora hace sentido porque el Salvador, el Rey, ya había muerto y había resucitado. Entonces, de una manera lógica en la mente de estos hombres estaría, pero entonces ya ha sucedido esto y lo otro. Señor, ¿no será este el tiempo para establecer el reino de Israel? Pero mis hermanos, lo revelador de todo esto es lo siguiente: que a pesar de los 3 años y medio que los apóstoles, los discípulos fueron enseñados por nuestro Señor Jesucristo, ellos todavía no podían entender, ellos no pudieron lograr a comprender. Los apóstoles todavía estaban, mis hermanos, pensando en términos quizás de un rey, de un Mesías terrenal, de un gobierno físico, material y de un reinado para su nación y para ellos mismos. Eso era lo que ellos pensaban. Y aquí hay 2 cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta también para poder aplicarlo en nuestras vidas. Lo primero es la necesidad que tenemos tú y yo de depender absolutamente del Espíritu Santo de Dios, porque
El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender y a comprender la palabra del Señor. Imagínense ustedes, los apóstoles, los discípulos, ellos fueron enseñados no por el pastor Julio, o por el pastor Jorge, o por el hermano de aquí, o el de allá, o el maestro, o cualquier persona. Ellos fueron enseñados directamente por el Señor, por Dios mismo. Pero a pesar de eso, a pesar de tener al maestro de maestros, ellos no pudieron entender, no pudieron comprender. Cuán importante, mis hermanos, es la obra y el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender la palabra de Dios. Y el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, es lo siguiente: tener cuidado al momento de leer la palabra de Dios, tener cuidado al momento de poder interpretar lo que el Señor está diciendo en su palabra. Muchas veces tomamos los versículos, los pasajes de la Biblia, y los tratamos de una manera egoísta, tratando de buscar lo que nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Tratando de seleccionar esto sí, esto no, y esto es lo que me conviene. Escúchame bien, mi hermano. La preocupación del creyente no debe ser la recompensa. No debe ser un anhelo carnal por la posición, por tener influencia sobre las personas. No debe ser ese anhelo carnal de la autoridad y el poder, del dinero y las posiciones, del reconocimiento, del prestigio, del querer gobernar y el querer dirigir, de lo material. La preocupación más importante del creyente debe ser, mis hermanos, cómo servir a nuestro Señor, cómo servir a nuestro Salvador con excelencia y cómo proclamar esa gloriosa salvación del Evangelio del Cristo resucitado a un mundo que vive en una ignorancia espiritual, que vive en una necesidad grande espiritualmente. Y mis hermanos, esto debe ser esa energía, eso debe ser de esa motivación que nos mueva a poder servir a nuestro Dios. En su respuesta a esta pregunta de los apóstoles, el Señor Jesús va a corregir a los apóstoles de esas ideas erróneas que ellos tenían. Y en primer lugar, el Señor Jesús les va a decir a los apóstoles, a los discípulos, lo siguiente. Les va a decir que el reino de Dios es un reino de carácter espiritual. En otras palabras, el reino de Dios, el reino de los cielos, no está limitado a un territorio físico, no está limitado a una nación. El reino de Dios está establecido, mis hermanos, en las vidas, en los corazones de su pueblo, por el Espíritu Santo que mora. El reino de Dios se transmite a través de testigos, de hombres y mujeres como tú, como yo. Es interesante ver que esta palabra testigo viene de, o es el origen de esta palabra mártir. En otras palabras, ser un testigo del Señor es aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que está dispuesta al sacrificio, al punto de dar la vida por su Señor, por su Salvador. Se transmite a través de testigos, no por soldados. El reino de Dios, mis hermanos, se transmite a través de un evangelio de paz, del evangelio de la reconciliación, no a través de una declaración de guerra. El reino de Dios se transmite a través de la obra del Espíritu Santo, no por el poder de las armas, no a través de la política, ni de la venganza, ni de la violencia. El reino de Dios se transmite, se proclama a través de hombres y mujeres como los que estamos aquí.
Y aunque el reino de Dios, mis hermanos, no debe identificarse con ninguna ideología, ni con ningún programa o partido político, el reino de Dios tiene implicancias muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces los valores del reino, los valores de nuestro Dios, van a entrar en conflicto con los valores de la sociedad en las cuales nos estamos nosotros desarrollando. En estos tiempos estamos viendo cómo es que Satanás, a través de la sociedad y a través de nuestros gobernantes, están introduciendo cosas contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña. Cosas como, por ejemplo, el aborto. Cosas como, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cosas como el libertinaje, cosas como, por ejemplo, la relatividad. Todo es relativo. Lo que para ti es pecado, lo que para ti es algo que es prohibido, a lo mejor no es prohibido y no es pecado y no es malo para mí. Cosas contrarias a lo que la palabra del Señor nos enseña. Por lo tanto, la iglesia de Dios, por lo tanto, los ciudadanos del reino de Dios, mis hermanos, debemos de darle nuestra lealtad exclusiva a nuestro Señor Jesucristo y negarnos categóricamente cuando estamos hablando de temas y de cosas espirituales. Negarnos categóricamente a darle lealtad suprema a esta sociedad que tanto la anhela. Me gustó mucho esta reflexión que el hermano Carlos nos trajo el día viernes en el culto de oración y nos está hablando de que nosotros, los hijos de Dios, somos siervos de nuestro Salvador. Y que como siervos tenemos que darle ese servicio exclusivo. Nuestra lealtad tiene que ser exclusivamente a nuestro Dios. Hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas que estamos viviendo en nuestros días. Pero por otro lado, mis hermanos, nunca nos olvidemos que mientras estemos en este mundo, nuestro Dios no solamente nos ha llamado a obedecer, a respetar, sino también a orar por nuestras autoridades, ¿verdad? A orar por ellas, para que estas autoridades puedan estar gobernando de una manera piadosa, de tal manera que nosotros como iglesia podamos tener paz, podamos tener tranquilidad y tener la oportunidad justamente de poder estar anunciando y proclamando el mensaje de salvación. Y en segundo lugar, mis hermanos, nuestro Señor va a enseñarles a sus discípulos, a sus apóstoles, que el reino de Dios tiene una membresía universal. Podemos ver que los apóstoles todavía mantenían vivas, mis hermanos, esas aspiraciones nacionalistas. Cuando llegué a este país y tuve la oportunidad de tener algunos hermanos y amigos mexicanos, ¿no? Sí, es algo notorio ver ese nacionalismo que se vive en México. También en Sudamérica. Pero hay que tener cuidado con el nacionalismo, porque en lugar de unirnos, muchas veces el nacionalismo es motivo para discusiones, para separarnos. El reino de los cielos, mis hermanos, no es exclusivo de una nación. Los apóstoles le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En su respuesta, Jesús le dio, mis hermanos, mayor entendimiento. Él amplió la visión de estos hombres. Mira lo que en el versículo 8 Lucas nos dice. El Señor Jesús le responde: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. El reino de Dios, el reino de los cielos, mis hermanos, no es exclusivo de una nación, de dos, de tres, sino está abierto para toda la humanidad, hasta lo último de la tierra. Empezarían ciertamente en Jerusalén, empezarían en ese lugar donde nuestro Señor Jesucristo padeció, fue condenado y fue crucificado, pero continuarían a los alrededores inmediatos de Jerusalén, en Judea. Y desde este centro de Jerusalén y Judea, ellos se extenderían, mis hermanos, en primer lugar, a esta ciudad tan despreciada como Samaria, y luego mucho más allá de la tierra de la Palestina, a las naciones gentiles, y por último dice, hasta lo último de la tierra. Y esto, mis hermanos, es consistente con la enseñanza que la palabra del Señor nos habla a lo largo del Antiguo Testamento. El deseo de Dios para salvación no era exclusivo para Israel solamente, sino era para todas las naciones. Si recordamos esa bendita promesa que nuestro Dios le hizo a Abraham, justamente fue, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El mandato del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado, mis hermanos, a esa gran comisión comienza precisamente en el libro de los Hechos. Y en realidad muchos comentaristas, muchas personas estudiosos de la palabra de Dios, nos hablan que este versículo 8, el versículo del capítulo 1, versículo 8, es el versículo clave para poder estudiar, para poder entender este libro de los Hechos. Es como que si fuera ese versículo que va a dividir el contenido de este libro. Por ejemplo, los capítulos 1 al 7 van a describir la influencia, el trabajo de la iglesia en Jerusalén. Y el capítulo 8 nos va a hablar de cómo es que los hermanos se movieron de Jerusalén, se movieron a Judea, a Samaria. Y en el capítulo 9 y el resto de los capítulos, hasta el final, se nos introduce este personaje, Saulo de Tarso, y se nos habla de su conversión. Y se nos dice que nuestro Dios lo utilizó como ese instrumento para llevarlo, dice, a proclamar el evangelio, dice, a los gentiles, hasta lo último de la tierra. Yo estoy convencido, mis hermanos, que este es un modelo que nosotros tenemos que seguir. No solamente como iglesia, sino también como individuos. Tenemos que comenzar en nuestra Jerusalén. Como individuos, tenemos que comenzar en nuestros hogares. Tenemos que extendernos de ahí hacia nuestros familiares, hacia nuestros amigos, hacia nuestros compañeros de trabajo. Y por último, a personas que aún no conocemos. Y como iglesia, tenemos que comenzar en este lugar, en esta ciudad, aquí en Edmonds. Y de este lugar tenemos que extendernos a todas estas ciudades que están alrededor y avanzar hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabes qué? Aquí hay algo muy importante. Para poder avanzar, para poder llegar hasta lo último de la tierra, tenemos que fortalecer nuestro Jerusalén. Y el enemigo lo sabe. Tenemos que hacer de esta iglesia una iglesia fuerte. Si queremos alcanzar hasta lo último de la tierra, si queremos estar pensando en misiones, en enviar personas a otros lugares, tenemos que fortalecer nuestra casa. Yo le doy gracias a Dios por muchos hermanos, hombres y mujeres, que de una manera voluntaria, escuchando la voz del Espíritu Santo, están sirviendo a su Dios aquí en este lugar. Si no fuera por esas personas que Dios toca, estas puertas estuvieran cerradas.
Pero ¿sabes qué? Necesitamos también de ti. Necesitamos de hombres y mujeres obedientes a la voz de nuestro Dios. Uno de los problemas grandes que estamos viviendo en estos últimos tiempos como iglesia, quizás engañados por el concepto de la tecnología, de que ahora todo lo hacemos online, ¿verdad? Muchos cristianos están viviendo esa cristiandad online. No tengo que ir a la iglesia. No tengo por qué. Yo lo puedo hacer también desde mi casa, online. Tenemos que fortalecer, mis hermanos. Tenemos que ver más personas comprometidas con esta iglesia local. Tenemos que ver más bautismos. Tenemos que ver más hermanos y hermanas con ese deseo de hacerse miembros, de comprometerse con la iglesia local. Solo de esa manera nuestro Dios nos va a usar para poder alcanzar hasta lo último de la tierra. Nuestro Dios, mis hermanos, no es un Dios de una nación. Nuestro Señor reina sobre una comunidad universal, sobre su iglesia universal, a través de todas las edades, a través de toda la historia de la humanidad, en la que la raza, la nación, el rango, la educación, el sexo, mis hermanos, no son barrera alguna para ser parte de este reino. Pero para llevar a cabo esta gran comisión, para poder llevar a cabo esta misión de alcanzar hasta lo último de la tierra, el Cristo resurrecto les prometió algo muy importante, algo muy indispensable. Y cuando hablamos de indispensable, estamos hablando de algo que sin eso no podemos hacer lo que queremos hacer. Y Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo. Ustedes necesitan poder. Hasta aquí vemos que los apóstoles le habían preguntado sobre el reino, sobre las posesiones, sobre el liderazgo y la autoridad que Cristo les había prometido a ellos. Pero este punto, mis hermanos, es muy importante y hay que tener mucho cuidado. Ellos debían de recibir poder, pero no el poder de esta tierra. Pero no el poder, mis hermanos, de la posesión, del reconocimiento. No el poder de la fama. No el poder de la riqueza material. El poder que ellos necesitaban y que tú y yo hoy en día necesitamos. Es el poder espiritual. Es un poder sobrenatural. Es el poder, mis hermanos, del mismo Dios. Es el poder del Ser Supremo, el Creador del universo. Es el poder de su presencia. Es el poder de su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Escúchame bien. Escúchame bien, mi hermano. La misión que hemos recibido de nuestro Salvador, de nuestro Señor, es muy difícil, ¿verdad? Es difícil. La misión que hemos recibido no es fácil. La misión que hemos recibido, mis hermanos, es tan difícil. Yo quisiera que ustedes puedan entender esto. Esta misión es tan difícil que para poder llevar a cabo necesitamos el poder de Dios mismo. Hace poquito estaba ayudando a mis hijos a cambiar la llanta del carro de Alex. Y para poder cambiar una llanta teníamos que tener yo no sé si cómo le llaman ustedes ese instrumento, allá en Perú le llaman el gato. El gato, ¿verdad? El gato. Pero para poder levantar ese carro hay que tener un gato fuerte. No vamos a poner un gato ahí medio debilucho ahí.
¿Verdad? Es la misma idea, mis hermanos. Yo te entiendo, yo te comprendo. Soy humano como tú. La misión que hemos recibido no es fácil. Es muy difícil. Es tan difícil que tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar escuchando. Tenemos que estar obedeciendo a su guía para poder tener esa valentía y ese poder de poder abrir nuestras bocas y proclamar el mensaje de salvación. El Señor les enseñó a sus apóstoles, mis hermanos, que el reino de Dios, el reino de los cielos, su carácter era espiritual, que la membresía de este reino de los cielos es universal. Y por último les enseña que la expansión de este reino, mis hermanos, es gradual. La pregunta de los apóstoles en cuanto a los tiempos fue muy específica. Mira lo que ellos le preguntan. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, Señor, ¿es este el momento en que tú establecerás una vez más la soberanía de esta nación de Israel? Y esta ha sido, mis hermanos, la expectativa de muchas personas a lo largo, no de la historia, y aún en los tiempos de nuestro Señor Jesús, y aún en nuestros días, hombres y mujeres con ese apetito de querer saber cuándo es la venida de nuestro Dios, tratando de buscar fechas y días. Es fácil ver, mis hermanos, aquí que en esta pregunta podemos ver esa curiosidad y quizás esa impaciencia de los apóstoles. Pero mira lo que la respuesta del Señor Jesús, mira lo que Él les dice. En primer lugar, el versículo 7, Hechos capítulo 1, versículo 7, Él les dice lo siguiente. Les dice, no os toca, de una manera clara y directa les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, dice, en su sola potestad. La Biblia nos dice que es solamente el Padre el único que conoce el día y la hora en que el Hijo de Dios volverá. No es asunto de nosotros. Y esta respuesta, mis hermanos, no es solamente está en relación con las profecías en sí, sino también con muchas otras verdades no reveladas que nuestro Señor Jesucristo aún hoy en día nos está diciendo. No es tu deber saber. Hay muchas cosas que nosotros queremos saber. Hay algo dentro del ser humano, del hombre y de la mujer, de querer saber el futuro. Hay algo. Es nuestra carnalidad. Las cosas secretas, nos dice la palabra de Dios, pertenecen a nuestro Dios. Y no deberíamos nosotros estar colocando nuestras narices ahí, en esos asuntos. Pero son las cosas reveladas las que nos pertenecen. Esas cosas claras, esos mandamientos claros, obvios que encontramos en su palabra. Esas nos pertenecen y esos mandamientos tenemos que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, responder. Es muy triste ver personas, hermanos y hermanas, preocupadas. Yo creo, hermano, que una de las, voy a ponerlo de esta manera, de las muchas preguntas y motivaciones por qué la gente, hermanos y hermanas, vienen a preguntar al pastor, justamente son cuestiones en función a la venida del Señor Jesús, a las profecías. Pastor, ¿qué piensa usted? Escuché esto, me dijeron esto, yo pienso que a lo mejor es verdad. Y en este versículo vemos claramente que nuestro Dios, nuestro Señor le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, las fechas, ni las sazones. Es algo que ha quedado para exclusividad de nuestro Padre Celestial.
Pero ¿sabes qué, mi hermano? Hay cosas reveladas, hay cosas obvias que el Señor nos ha dado para obedecerlas. Cosas como, por ejemplo, nos dice el autor a los Hebreos, no dejando de congregados, como algunos tienen porque es algo tan claro. Y muchas veces, a pesar que nosotros sabemos y lo leemos claramente, no obedecemos. Cosas como, por ejemplo, si tú has recibido al Señor Jesús como Salvador, si el Señor mora en tu corazón, una demostración de ese compromiso, de esa gratitud que tienes para con tu Señor es justamente la obediencia. Y el primer paso de obediencia de un cristiano debe ser el bautismo. Es algo bien claro. Pero sin embargo estamos más preocupados por las profecías. ¿Qué va a pasar mañana? Y en segundo lugar, mira lo que el Señor Jesús le contesta a sus apóstoles. Él les dice que aunque ellos no eran llamados a conocer los tiempos y las sazones, lo que ellos deberían de conocer es que recibirían poder para que entre la venida del Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés hasta el día en que Él viniera por segunda vez, ellos pudieran tener esa valentía y esa fortaleza de poder ser testigos de Él, de su Evangelio, a áreas cada vez más amplias. Vamos a comenzar en Jerusalén, vamos a seguir a Judea, Samaria, Roma, hasta lo último de la tierra, de una manera progresiva. En realidad, mis hermanos, todo el periodo entre el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió, lo vamos a ver en el capítulo 2 de Hechos, hasta que nuestro Señor venga. Ya sea corto este periodo, ya sea largo, a nosotros no es asunto de nosotros. Este periodo, mi hermano, tiene que estar lleno de esa misión, de esa comisión, de hombres y mujeres salvados por la sangre de nuestro Señor en esta tarea de proclamar el glorioso evangelio del Cristo resucitado. Como iglesia, mis hermanos, somos llamados a anunciar, a proclamar lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz, esa salvación tan grande que Él logró en la cruz del Calvario. Y llamar a esas personas al arrepentimiento de los pecados, al perdón, y ayudarles a creer, ayudarles a prepararse para esa segunda venida de nuestro Señor en las nubes. La iglesia de Dios es el pueblo peregrino de Dios. Es ese pueblo, mis hermanos, que está en constante movimiento. No podemos pararnos. Hay un corito, una canción que muy pequeño yo la conocí, que decía lo siguiente: en la lucha y en la prueba la iglesia sigue caminando. La iglesia de Dios no se para, mi hermano. No hay vacaciones para el pueblo de Dios. Somos llamados a movernos como peregrinos, moviéndonos a todo lugar para poder llevar y proclamar el evangelio de nuestro Dios, apresurándonos hasta los confines de la tierra, llamando y apelando a todos los hombres a que se reconcilien con Dios, apresurándonos hasta el fin de los tiempos para encontrarse con el Señor, quien va a reunir a todas las naciones en un solo pueblo. No podemos parar hasta que se hayan alcanzado estas metas, mis hermanos: anunciar, ir, avanzar y esperar por esa bendita esperanza de la venida de nuestro Señor. La iglesia no debe enfocarse
No debe perder su tiempo en tratar de buscar y adivinar, se podría decir, o calcular la fecha de las profecías o cuándo el Señor viene. No es nuestro asunto. La iglesia debe enfocarse en la predicación, en el testificar. Los creyentes debemos entregar nuestras vidas, mis hermanos, dando testimonio, compartir el glorioso evangelio de salvación con todas las personas que el Señor pueda poner a tu lado. Y para terminar, esto, mis hermanos, fue lo que el Señor Jesús enseñó a sus apóstoles durante estos 40 días entre su resurrección y la ascensión. Él les dijo que cuando recibieran poder del Espíritu Santo, el largo y prometido reino de Dios, el reino de los cielos, que nuestro Señor Jesús había inaugurado con su ministerio público, que Él había proclamado, comenzaba a extenderse. Y les dijo que sería un reino con un carácter espiritual. Un reino que transforma las vidas y que transforma los valores de las personas en la sociedad. Un reino cuya membresía es una membresía universal. Este reino no es exclusivo de una nación o de dos naciones. Este reino incluye a todos, a toda la humanidad, judíos y gentiles. Y les dice que la expansión de este reino iba a ser gradual. Esa es la tarea que tenemos. Comienza en este lugar. Y no nos vamos a contentar con estar aquí. Tenemos que extendernos, avanzar. Le damos gracias a Dios por esta iglesia porque nos dio la oportunidad de viajar a Perú, predicar el evangelio a ese lugar. Personas que no conocen de nuestro Dios. Pero nunca nos olvidemos que para poder hacer esa tarea tan grande de alcanzar hasta lo último de la tierra, este lugar, esta Jerusalén, tiene que estar fortalecida. Fortalecida con hermanos, con cristianos comprometidos, no solamente con Dios, sino con su iglesia local. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes.